Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta semana que tenemos por delante. Y queremos estudiar juntos sobre cómo Dios nos hizo, cómo fuimos hechos para funcionar. Como buenos médicos, ¿qué creen que un buen médico debe saber? Debería saber cómo este ser humano está formado. Pero desafortunadamente me he topado, después de varios años de estudio, de hecho 15 años, y haciendo mi especialidad como ORL, me encontraba en una práctica privada y un paciente vino a mí y me hizo unas preguntas muy simples. ¿Por qué me zumba mi oído? ¿O por qué mi nariz gotea todo el tiempo? En especial cuando me despierto por las mañanas. Mi nariz gotea como algo que está abierto y después de una hora se detiene y no tengo nada durante el día. Pero de nuevo, por cada mañana es lo mismo. Otras personas vienen y me dicen que tengo esto en mi garganta y siempre necesito hacer esto, ya saben, no puedo nombrarlo. Limpiar mi garganta. Entonces, ¿qué puedo responder como médico al recibir estas preguntas? Entonces me di cuenta, hace casi 13 años, que esas preguntas que mis pacientes más quieren entender, no podía responder. Les podía dar un diagnóstico y decir, esto es eso, aquello es aquello, ok, tú tienes esa cosa, pero ¿de dónde viene? ¿Dónde está la causa para los síntomas que tengo en el cuerpo? Y eso, ya saben, en la mayoría de libros que leen, en las bibliotecas y en la medicina, no encontrarán una causa definitiva. Porque hay algo que no sabemos del ser humano. Y eso es dónde empieza el proceso de la enfermedad. Verán, vemos el final de ello. Vemos la tos, el zumbido del oído, la pérdida del oído, vemos la nariz goteando, vemos ¿saben? Diabetes o el ataque al corazón, ya sea lo que sea que vemos. Es el proceso que ya está a su fin. Eso lo podemos ver. Pero, ¿dónde comienza el proceso? ¿Debe tener un comienzo? Sí. ¿Puede ocurrir de la nada? Debe haber un inicio para todo proceso que existe aquí en este cuerpo funcional y en todo lo que nos rodea. Entonces, el principal hecho que he descubierto en mi práctica es, no supe dónde fue el primer paso que inició esta enfermedad. Y si no conocen el primer paso, solo serán unos hacedores de ciertas cosas que no pueden entender. Entonces, déjenme darles un pequeño ejemplo. Como RL he visto, veo a muchos oídos de las personas, ¿sí? Y veo el tímpano del oído. Parece un corazón casi. Es del oído derecho. Ven en su interior y después encuentran aquí hay una mancha roja. Y hay lo llamamos colesteatoma, un tejido que está creciendo ahí. Y ese tejido no tiene piel. Y en ese tejido las bacterias están por todos lados. Y pueden crecer y producen un cierto fluido que sale del oído que no huele muy bien. Y el paciente viene a mí y quiere saber qué pasa.
Y yo solo, no hace mucho tuve muchos de estos pacientes, pero hubo uno que me enseñó algo muy interesante. Tenía este salvaje, le llamamos en alemán, una traducción simple del término médico al término normal, para llamarlo algo, es carne salvaje. Quiero decir que es carne que crece salvajemente, que no pertenece ahí, está creciendo ahí. Entonces, yo le dije, lo vi y después de 3 años, debería saber por qué está ahí. Debería. Y por supuesto, este caballero a sus 60 años, finales de sus 60 y tengo que saber dónde comenzó. Yo sé que puede el tímpano hacer esta carne aquí. ¿Puede el tímpano generarlo? ¿Puede? No. Veremos la ley más adelante. No puede. Debe de provenir de otro lugar. Y esto viene de nuestro sistema inmune. ¿Sí? Se encuentra en nuestra médula. Veremos que si podemos poner todas las enfermedades juntas, encontraremos que la mayoría tiene su paso por la médula. De las células, de los anticuerpos ahí formados. Entonces, yo sé que esto viene de otro lugar a su tímpano derecho. Y necesito saber cómo. Entonces le digo a este caballero, usted debe tener algo en su vida, porque me dijo que es la tercera vez que esto ocurre. 3 veces ha tenido este hecho. Entonces le pregunté, ¿qué está pasando en su vida? Y me dijo, no me pregunte, porque anoche me desperté a las 3 de la madrugada y no pude volver a dormir. Tiene una pelea que aún continúa con su cuñada. Su cuñada es la hermana de su esposa. Y son solo 2 hermanas y tienen un padre. Y el padre hizo un testamento. ¿Así se llama? Ajá. Y en el testamento, él dice que la hermana mayor hereda la compañía y la hermana menor hereda la casa. El padre murió bien joven, entonces la hermana mayor heredó la compañía cuando aún no estaba pagada y tuvo que pagar la casa, que aún faltaban pagos. Después de muchos años, la madre muere en el 2012 y la hermana menor nunca le invirtió nada a la casa. La terminaron de pagar y dijeron que no es justo que la hermana menor herede todo esto. Entonces trataron de hacer que la hermana dé algo de la casa, que es su parte, ya que ellos la pagaron. Pero la hermana dice, quiero hacer la voluntad de mi padre. Entonces, ella no quiere cambiar nada. Por lo que desde el 2012 se han peleado con ella, con abogados. No pueden ir a la corte porque el testamento es bien solemne, por lo que no tendrían oportunidad. Pero con los abogados quieren probar, ver qué pueden hacer que ella les regrese. Y esta vez me dijo, no estoy seguro de la hora exacta, pero que en 3 semanas iban a volver a tener una reunión donde esperan que ella acceda a darles algo a ellos también. Entonces le di un tratamiento para el tímpano. Ya saben, podemos ponerle un poco de cortisol que hace que eso retroceda. Usualmente funciona muy bien.
Pero en este paciente, a pesar de haber puesto el mejor que tenía, en vez de que la carne salvaje retrocediera, creció. Creció bajo la total terapia de cortisol. Cada 2 días sacaba el pedazo de carne y en vez de reducir de tamaño, se hizo más grande. Y por supuesto me preguntó, ¿cómo va? Yo le dije, bueno, no está cambiando. Parece que se agranda. No ha funcionado. ¿Saben cuánto tiempo estuvo creciendo eso en su oreja? ¿Qué se les ocurre? ¿Pero? ¿Cuánto llevaba creciendo? ¿Cuánto tiempo retrocede el proceso? 2012 el conflicto empieza, pero él no tenía eso desde el 2012. Va y viene, en especial cuando tiene estas reuniones. Ahora la reunión es dentro de 3 semanas, cuando llega el proceso a donde aplico cortisol sobre él. Después de la reunión. ¿Ya ven? Después de la reunión, el proceso retrocede bajo la terapia y se va. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo está ahí que hace que el proceso crezca y no tiene nada que lo haga retroceder. ¿Qué es más fuerte? ¿El cuerpo o la terapia? ¿Qué va a ganar siempre? El cuerpo, porque él está bajo una ley de cómo funciona y nunca irá en contra de esa ley. Puedes hacerlo por breves momentos. Verán, conocí hace unos meses una madre que vino a mí con una hija que tiene 15 años. Y esta niña de 15 años contrajo una úlcera, colitis ulcerosa, úlceras en el colon. Si ustedes, este es el colon. Obtienen úlceras por todas partes. Y se preguntan, ¿de dónde vienen las úlceras? Verán, probablemente el mismo proceso que ocurrió en la oreja, ¿saben? ¿De dónde vienen las úlceras? ¿Cómo surgen las úlceras en ese colon? ¿Vienen del colon? No. Debe haber un ataque de afuera. Y ese ataque viene otra vez de la médula. Que a través de la sangre y otros medios, estas células, es una forma compleja como funciona. Vienen y atacan especialmente el tejido del colon. Ahora, tenemos algunas terapias para esto. ¿Qué terapias podemos usar? Podríamos recubrir el colon para que el ataque de la médula no llegue. Por ejemplo, los esteroides. Pero también tenemos químicos que pueden ocasionar que la médula trabaje más lento, para que el efecto sobre el colon no sea tan severo. Pero todas las terapias que tenemos hasta ahora, estadísticamente toma 6 años para que el cuerpo gane la batalla. Y para entonces el colon ya está ido. Hay que sacarlo o muere el paciente.
Y también tuve otro paciente el año pasado. Tenía 23 años y ella se le tuvo que remover el colon completo a los 23 años, porque esta enfermedad se dio desde los 16. Entonces, debemos entender cómo funciona el ser humano. Así podremos dar una respuesta a esto. Esta madre, ¿cuántos doctores habría ido si esta enfermedad lleva 6 meses? ¿Con cuántos? Va con varios doctores y todo doctor tiene buenos consejos. Y tienen algunas buenas posibilidades de terapia. Pero, ¿cuánto funciona? ¿Sana en el cuerpo? Por 6 semanas estuvo libre de síntomas y sintió que, funciona. Pero después de 6 semanas, todos los síntomas regresaron. Fue afortunado de que cuando la conocí, tenía una posible solución para ello. De poder verla y decirle, mira, este es el proceso donde comienza. Y si no quitamos el inicio del proceso, no haremos ningún bien que dure para su hija. Entonces, al no entender el inicio del proceso, significa que sabemos ¿cuánto? Ustedes trabajan y la semana pasada escuché un buen ejemplo de cómo funciona nuestra medicina. Había un río donde niños jugaban, río arriba, se están ahogando y hay gente, y hay gente rescatando a los niños de ese río. Y mientras más rescatan, más niños vienen de río arriba. Se empiezan a cansar y se preguntan cuántos podemos rescatar. De repente uno de ellos deja su posición actual y se dirige río arriba. Y los demás lo llaman diciendo, ven a ayudar, los niños se mueren. Él responde, tengo que ir donde inicia este proceso. ¿Cómo entraron al río? Ahí es donde debemos trabajar para que más adelante ya lleguen más niños. Y esto pasa con las enfermedades. Las enfermedades van creciendo cada vez más y más. La gente se está enfermando desde muy temprano. ¿Tiene la medicina alguna solución que realmente va a funcionar? Así podamos evitarlo. Al entender a la humanidad, he llegado a la conclusión que podemos evitar la mayoría de las enfermedades que nos matan. Entenderlas. Pero si no entendemos dónde empieza el proceso, no lograremos entender a la humanidad. Estaba en mi práctica y no pude encontrar por qué mis pacientes estaban enfermos al no saber dónde comienza el proceso. Lo que empecé a hacer fue algo muy sencillo. Fue algo dirigido por Dios, porque ¿saben? ¿Qué tan ocupados son los doctores? Muy ocupados. Y a veces lo causan porque llaman a los pacientes para que regresen a ver algo. Y entonces son muy ocupados. Y una práctica de ORL es muy ocupada, usualmente. ¿Cuántos minutos tienen por paciente? Muy poco. Mi paso más rápido ha sido 70 pacientes en 5 horas. 70 en 5 horas. ¿Qué tanto puede entrar uno en la vida de los pacientes al verlos así? Así estaba acostumbrado a trabajar. Era un doctor muy veloz y en la clínica, cuando la ambulancia estaba llena, la ambulancia de los servicios de emergencia,
y había unos doctores que no se llevaban bien, decían, llamen al doctor Müller para que venga a limpiar esto. Yo podía limpiarlo rápido porque solo pa, y ya. No mires a la persona, no mires al paciente, porque solo es un trabajo que debe ser terminado. Entonces estaba acostumbrado a trabajar. Llegó a mi práctica y quería trabajar como acostumbrado. Y pasó algo extraño. Y es que mi práctica no estaba tan llena como quería. Es como si ángeles estuvieran parados enfrente de la puerta, no dejando que entren pacientes. El Señor me da pacientes para que los pueda atender media hora o una hora. Y si no hay nadie afuera esperando entrar, uno se pone a platicar. Y así comencé a platicar. Y tomé esta cosa bien sencilla. Tomé en un lado, si este es el paciente, digamos que tiene 35 años. Y digamos que es hembra. Pondría aquí el historial físico. A los 23 años le dio migraña. Y en el historial físico puse todo lo que le ha dado desde su nacimiento, al menos lo que recuerda. Y le pregunté, ¿cuál es tu historial mental o relacional? Y noté que hay eventos. Y la migraña de esta señora le empezó cuando dejó su casa. Se alejó de su mamá, no quería tener mucho que ver con su mamá, y ahí comenzó la migraña. Y que ha estado presente por 13 años. Le daba cada semana en el lado izquierdo de su cabeza. Y nadie la podía ayudar. Fue a varios doctores. La migraña es una enfermedad o síntoma terrible. La última vez que estuvo con un doctor, pagó unos 12,000 euros. Es mucho dinero. Son como $15,000. Solo para recibir unas inyecciones en su cuello. Porque el doctor descubrió que con ciertos medicamentos podía detener esa migraña. Y dado que ayudó a un colega en su trabajo, ella también fue con él. Pero con ella, después de las inyecciones, las migrañas empeoraron. Es como meter algo en el cuerpo de una persona sin saber qué va a pasar. Probemos, veamos qué pasa. Es como un placebo. Si no saben qué hacer, hagamos algo. Pero si no sabes cómo manejar la pieza con la que vas a trabajar, ¿cómo puedes lidiar con ella? Entonces yo tomé la historia relacional y la física, y después de pocos pacientes, y ya llevo haciéndolo por muchos años y con miles de pacientes, vi un patrón. Y el patrón se repite en todos los pacientes. Y no podía cambiarlo. Ahí estaba. Lo vi e incluso podía anticiparlo. Porque tenemos lo físico, que no es subjetivo. Las relaciones sí lo son, pero lo físico es objetivo y vemos los dos están ahí como un espejo y un imagen y el espejo. Entonces me entró la curiosidad y les preguntaba, ¿cuál creen que era el problema más común que tenía mi gente al enfermarse? ¿Sobre qué revolvía? Vean, aquí tengo eventos.
como compartí anteriormente. Entonces, ¿cuáles fueron todos los sucesos que sucedían? No, ese es el resultado. ¿Cuál es el hecho? ¿Por qué este caballero está muy enojado con su hermanastra? ¿Por qué pelea con ella? No, el enojo es el resultado. ¿Por qué pelea? No es el dinero. ¿Qué es lo que quiere de su hermanastra? Sí, pero ¿que atienda qué? Rectitud. ¿Sí? Justicia, rectitud. Entonces, ella está haciendo una injusticia al no tomar en consideración de que yo pagué la casa. ¿Sí? Es injusto. Como en el inicio de mi práctica, tomé mi tiempo para hablar y conocerlos. Y hubo días donde el Señor me trajo solo gente mareada. O sea, tienes un día donde casi todo paciente está mareado. Es interesante. Explora sus vidas y ¿qué encuentras? Situaciones similares o iguales. Después tuve pacientes con problemas de tiroides. Fue fantástico ver cómo aprendía paso a paso que debe haber algo en sus relaciones que sale mal. ¿Qué tienen que ver las relaciones? ¿Por qué tenemos relaciones? ¿Cuál es la razón de las relaciones? Amor. Amor es la razón de las relaciones. Y en la escuela médica no aprendí nada de amor. ¿Sabían eso? Es sorprendente. La primera y mayor necesidad humana lo descubrí después de 2 años y medio. Fueron 2 años y medio y después ya no lo podía soltar. Me dije a mí mismo y lo escribí en mi mente. El ser humano, su cuerpo, necesita amor para funcionar bien. Necesita rectitud, necesita verdad para funcionar bien. Pero no podía entenderlo. Iba a mi casa todas las noches y compartía con mi familia las historias que conocía. Ellos se reían, preguntaban, ¿cómo? Yo les dije, vean, es el amor lo que enferma a la gente. Y teníamos adolescentes de 14, 15, 16 años en la casa. Estas son sus edades. 3 con estas edades. Ellos me retaban. Me decían que mis observaciones puede que no sean correctas. Todos tienen problemas en sus relaciones. ¿Cómo puedes decir que viene de ahí? Entonces, el reto fue bueno. Y yo dije, debo poner esto en una base muy sólida. Me dije, debo saber si el amor es necesario para el cuerpo. Debo saber cómo funciona. Si no sabes cómo funciona, estás ahí. Lo puedes decir, pero no tienes una base sólida. Y yo soy alemán, pero no por ser alemán. Soy escéptico por naturaleza. Para mí, si las cosas no son 100%, no las tomo, no las acepto. A mí nunca me gustaron las estadísticas. Nunca. ¿Saben por qué? Porque no me plantan en una seguridad del 100%. Y sé que en mi mente tengo una necesidad de seguridad del 100%. Yo no puedo decir 99 o 1%. Y les puedo compartir un historial de un paciente. Hay una cirugía que realizamos en la oreja donde reemplazamos uno de los huesos de la oreja y su estribo por osteosclerosis. Reemplazamos el estribo. El chance de que pierda la audición, ¿cómo se dice?
sordo, el chance de que quedes sordo de esa cirugía es 1%. ¿Qué tan grande piensas que es el riesgo si entras a esa cirugía? ¿Grande o pequeña? Tú piensas que es pequeña, pero es 1 a 1. Y tuve esa paciente que entró a mi práctica. Ella entró para la cirugía y quedó sorda y estaba devastada. Podías ayudar con una ayuda auditiva para cruzar ese puente y se escucha algo. Pero ahora estaba temerosa de no escuchar nada del otro oído. Entonces ella estaba devastada. Porque ella pensó que el riesgo era mínimo. Pero si tú eres ese individuo, y si tú eres ese 1%, ¿qué tanto riesgo tienes? ¿Entienden? El factor de riesgo es una mentira. Confunde a la gente. No pueden decir para un grupo lo mismo que para un individuo. Pero tomamos la estadística grupal y lo aplicamos al individuo. Eso no cuenta. Por eso no me gustó nunca. Yo me deshice de la estadística en mí. Porque no son 100%. Pueden servir para ver unas direcciones, pero yo no soy. No puedo quedarme con factores de riesgo. Debo saber el 100%, porque solo en ello puedo pararme. Y como soy escéptico por naturaleza, pongo toda la duda. Dudé por años de haber nacido en una familia adventista del séptimo día, de si Dios existe. Ahora no lo puedo dudar, porque tengo evidencia y no la puedo cambiar con mi pensamiento. Y esa evidencia es la necesidad de amor en el organismo humano. ¿Y qué es amor? ¿Espiritual o físico? ¿Qué es amor? ¿Es algo químico? ¿Es oxitocina? ¿El amor es químico? Claro que no. ¿La rectitud es un químico? ¿La rectitud es un químico? ¿La verdad es un químico? Quiero asegurarme que entendamos que esto es algo plenamente espiritual, que tiene un efecto en lo físico. Y no sé cómo. ¿Cómo puede ser que la falta de rectitud hace que la gente salte de un puente? Que se mate o lo que sea que hagan. ¿Cómo puede que este cuerpo se enferma y tenga úlceras en su estómago cuando se mete uno en un problema de amor? El amor es algo plenamente espiritual. No tiene nada que ver con sus emociones. Espero lo entiendan. El americano o el inglés, con su manera de hablar, es muy confusa. Los evolucionistas hablan de que el sistema límbico, lo veremos en este programa, veremos que las emociones vienen del centro del cerebro. Y los evolucionistas dicen que el centro del cerebro fue antes que la periferia del cerebro, la corteza. Entonces dicen que las emociones son más importantes que los pensamientos. Por eso tenemos la idea de hoy de la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de amor, hablamos de emociones. Pero esto es algo que fue hecho específicamente para confundir la mente. Por eso las emociones son el resultado de los pensamientos. Y ellas, a su vez, pueden inducir pensamientos. Es un círculo. Pero el primer paso es siempre un pensamiento. Y un pensamiento es espiritual, no físico. Pero las emociones son físicas.
Las emociones son después del pensamiento y son el resultado de lo que una persona piensa y ve en su corazón, en su subconsciente. El amor no es oxitocina o cualquier cosa que tenemos en nuestro cerebro como químicos u hormonas u neurotransmisores. El amor no es algo así. El amor es espiritual. ¿Cómo puede algo espiritual funcionar con lo físico? ¿Y cómo puede afectarlo? Esta fue mi pregunta. Y no puedo poner eso en una base que es meramente observación. La observación ayuda, pero debo poner mi observación bajo algo que no puedo cambiar con observación. Si no, puedo ser engañado en mi observación. Puedo poner 5 personas a observar algo y ¿cuántos resultados tendremos? Podemos tener 5 resultados. La observación es subjetiva, pero si puedes poner esa observación en una ley, entonces su observación ya no es subjetiva, sino objetiva. Así empecé a hacer las cosas y como las sigo haciendo al día de hoy. Si no tienes una ley para lo que argumentas, no lo tomaré. Porque yo solo puedo confiar en que una ley sea verdad. Los resultados no me convencen. Si alguien viene y me dice, tenía dolor de cabeza, tomé esto, ya no, digo, ok, curaste la causa o el síntoma. ¿Qué hiciste? Veamos en 1 hora, un día, 1 año, ¿qué pasa? Y veamos en el cuerpo qué va a salir. Porque no hay nada que debo perseguir cuando alguien dice, esto funciona. Esta debe ser la causa. Les digo, muéstrame la ley. O sea, me está saliendo algo verde porque no fui inyectado con ciertas cosas en mi cuello. ¿Es esa la causa? Espero entiendan el punto. La causa debe estar plenamente expuesta y después la terapia debe ser diferente a la causa. La terapia se queda con el síntoma, pero la causa va de la mano con el por qué. ¿Por qué está el síntoma ahí? Y yo quiero poner todo mi juicio, no en mí mismo. Porque si yo pongo mi juicio en mí mismo, puedo ser engañado por mi propia forma de ver las cosas. Y empecé, y por eso llamo en presentación. Por eso llamo en presentación la ley de la vida. Porque no quiero que nadie, después de toda la presentación, que se vuelvan creyentes en mí. Pero quiero que todos se vuelvan creyentes o que se den cuenta que la ley es la misma y puedan juzgarla sin necesidad de creer. Verán, pueden ver 2 tipos de científicos que tenemos en el mundo. Una ciencia te hace creer, la otra ciencia te convence, es la ciencia de verdad. La ciencia basada en la fe dice que no puedes ir tras la información para probarla. Solo puedes concluir, es científico, así que debe estar diciendo la verdad. No puedes probar lo que dijo el científico porque te trajo una estadística o un estudio. Lo puedes hacer en casa. Puedes decir, hagamos el experimento en mi casa. No lo puedes hacer porque eres dependiente en creerle a alguien lo que te dijo. Eso no es una ciencia. Una ciencia que no ayuda. La ciencia, que es ciencia de verdad, es tomar y estudiar la ley. Y ver las leyes de la naturaleza. Y estoy convencido
si nosotros en nuestras universidades estudiáramos las leyes, no los resultados, no los efectos, sino la ley que está en la base de todo, llegaríamos a la misma conclusión, porque la ley es igual para todos. Pero ven, la ley trae miles de efectos y el rompimiento de la ley trae consigo muchas disfunciones, pero si no conocen la base, se llevan por los efectos. Espero hayan entendido el punto. Queremos estudiar leyes en las cuales podemos apoyarnos, que podemos decir, esto es así, no porque así lo creo, no porque Horst o algún doctor lo dice, es porque la ley es así. Entonces no tienen por qué creerme, solo verán que la ley está ahí y es muy simple. No quiero hacer una presentación que haga que la gente crea en lo que digo, así para que me citen. Yo lo que quiero es que piensen por sí mismos y se prueben a sí mismos qué es verdad y qué no. Porque las leyes son simples. Las leyes que rigen nuestra vida son tan simples como podamos imaginar. Tomemos la primera de todas las leyes que yo llegué a observar. Dice, por cada efecto debe haber una causa. Debe haber una causa. ¿Por qué? Debe haber por cada efecto una causa. ¿Por qué es esta ley tan absoluta? ¿Es absoluta esta ley? ¿Tiene alguna excepción? No. Puede decir una excepción, que es Dios. Él hace una cosa sin causa, pero todo lo que creó Dios, donde vemos un efecto, debe tener una causa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos dice la ley? ¿Por qué no puedo decir que este tímpano o esta colitis viene por accidente? O de suerte. Puede venir de suerte, puede venir de suerte. Espero que no. No hay nada en nuestro cuerpo que puede surgir de suerte. No hay nada en el universo físico que se puede dar por suerte. Porque toda química, reacción química, está establecida desde el inicio su posibilidad o no. Si son rompibles o no. Son cosas que Dios puso que no se pueden cambiar. Todo que tiene un efecto debe tener una causa. ¿Y el por qué es este? ¿Por qué? 1. Todo que funciona necesita energía. ¿Están de acuerdo? Necesita poder. Sin poder, ¿qué tanto se puede hacer? Nada. Número 2 de la ley. ¿De dónde viene la energía? Toda energía viene de afuera, de esa función. Dado que la energía siempre debe venir de afuera, es evidente de que para todo efecto debe haber una causa. Si la energía viniera de adentro de ese elemento, entonces el poder, el efecto sería sin causa.
pero sabemos que no en el átomo. El poder que está en el núcleo del átomo, ¿viene del átomo o viene de afuera del átomo? Debe ser de afuera. La ciencia dice que no sabe, pero nosotros sabemos más, ¿correcto? Al menos saben que no viene del núcleo. Podemos usarlo de ahí, pero no es de ahí. Entonces, entendiendo esto, entienden un principio. Donde tienes el efecto, no puedes tener la causa. ¿Lo entienden? No es tan fácil, así que lo repetiré. Donde tienes el efecto, no puedes tener la causa. Así que si tienes un golpe en tu carro, una abolladura, puede venir de la pieza que fue usada para hacer el carro. ¿Puede ser de ahí? No, porque debe venir de afuera. ¿Ven la impresión en el carro? En el metal. Esa fue la palabra que estaba buscando. Pueden ver la abolladura en el metal, pero no pueden decir, entendamos el metal. ¿Por qué se abolló? Haría sentido quitar el metal y verlo y decir, oh, puede que lo haya hecho por sí mismo. No haría sentido. Lo mismo cuando tienes cáncer de mama. ¿El cáncer puede venir de tu pecho o no? No puede venir del pecho. Así que extirpar el pecho no ayuda. O ayuda un momento, a veces. Pero debemos saber que el cáncer de mama no viene del pecho. Porque por ley no es posible. No por lo que ves. Porque por lo que vemos diríamos, oh, viene del pecho, debe ser. Y es tejido del pecho, donde inició el cáncer. Pero el inicio de acción viene de ahí, no es posible. Si tengo una persona cuyas amígdalas están infectadas, puede venir alguien y como son tan fáciles de quitar, hace unos años a todos nos han quitado nuestras amígdalas. En nuestras niñas, al menos en Alemania así fue. Quítenlas. Son fáciles de quitar. Entonces ahora estás bien. Porque la infección puede pasar al corazón y puede tener problemas cardíacos, fiebre reumática y todo esto. Entonces, las quitamos. Hoy estamos mejor. Ya no quitamos tantas amígdalas como antes. Pero, ¿qué se resuelve si quitamos las amígdalas? ¿Resolvieron el problema? Porque la gente viene y en Alemania la instrucción es que se quiten las amígdalas cuando al menos se dan unos 5 o 6 veces al año, se infectan con amigdalitis aguda. Entonces la pueden sacar. Entonces dicen al menos 5 o 6 veces. Si son 2, dicen que es normal, pues no la sacamos. Entonces la persona lo tiene seguido. Y yo también tuve esta enfermedad de niñez hasta que me la saqué. Cuando tenía 26 o 27, no me acuerdo exactamente. Y creí que me iba a deshacer del problema. Pero ¿saben qué pasa cuando le quitan uno las amígdalas? ¿Quitan la causa? Por ley no es posible. Porque la causa no está en el lugar donde está el efecto. Eso lo debemos grabar en nuestro corazón y entendimiento porque es algo básico. Es imposible que donde esté el efecto, ahí esté la causa. La causa siempre está en otro lado, de afuera. Y tuve esta experiencia en mi práctica y estoy muy feliz de haber aprendido esto de pacientes antes que a mí. No les cuento historias porque leí, porque estudié yo mismo. Quiero ver las cosas por mí mismo. Cuando quitan las amígdalas, la causa no es quitada. Entonces el efecto en el cuerpo debe cambiar a otro lado. Cuando remueves el colon, el problema no ha sido solucionado. Debe ir a otro lado. Para entonces puede que necesite cambiarle la médula y puede pasar 1 año, 2 o 3 hasta que tenga otro síntoma de la misma causa.
¿Se han preguntado por qué hay pacientes que algunos tienen muchas enfermedades? Los pacientes con más enfermedades eran mis favoritos. O sea, como fuente de estudio. Si tienen, por ejemplo, un ruido en la oreja, eso está bien. Pero si tienen ruido en la oreja, cáncer en algo, después hipertensión y después diabetes y tienen todo, entonces se preguntan, ¿cómo puedo tenerlo todo? Algunos dicen, porque grité, heme aquí. Entonces tomaron todas las enfermedades. ¿Cómo es que llegan a tener todo? Es suficiente tener una enfermedad grande, porque han de tener varias. Y puede que haya también depresión. Entonces aquí debía entender que cuando se quita un síntoma, recibes otro síntoma en otro lado. Y saben, lo leí en un libro viejo. Les debo decir que cuando empecé en la práctica, me reconvertí. Fui solo, ni un año fui reconvertido. Fui adventista todo el tiempo, pero el Señor se apiadó de mí y tuve una reconversión en 2003 y estuve bien anuente a conocer cosas de parte del Señor. Soy una persona que hace preguntas. Y dije, Señor, me pusiste en una práctica para trabajar y quiero saber qué libro debo leer para estar preparado para este trabajo. Y la primera idea que se me vino fue el Ministerio de Curación. Conocía el libro, pero nunca lo estudié de fondo. ¿Cuántos de ustedes han leído ese libro? Les prometo, deben estudiar el libro. Yo todavía lo leo. En mi devoción matutina yo leo de él. Y lo tuvimos por años como parte de la devoción matutina. Porque es tan concentrado. Si quieren saber qué escribió Ellen White de la humanidad y de la salvación, este libro lo dice todo. Todo está en él. Pero es en una forma compacta, ¿saben? Como que tomen el concentrado y lo ponen todo. En este libro dice, cuando no quitan la causa, pero solo dan terapias, mueven el síntoma a otro lado. Yo no sabía cómo funcionaba eso, pero cuando tuve pacientes lo pude ver con mis propios ojos. Dan un medicamento y tienen efectos secundarios. ¿Por qué tienen efectos secundarios? Es porque el problema no está resuelto. Se deshacen de un efecto y tienen otros. Porque no han quitado la enfermedad del lugar donde inicia. Estoy de acuerdo con la terapia, pero no es suficiente. Estoy de acuerdo con cirugía. Hay veces hay que hacerlo, pero deben cuidar la causa también. Entonces, cuando una persona se quita las amígdalas, tuve un joven que se las quería quitar, me dijo, deshazte de ellas. Le dije, está bien. Le escribí una prescripción, fue al hospital y después de 7 u 8 meses regresó. Le pregunté, ¿y cómo estás? Y me dijo, oh, estoy muy bien, ningún problema. Y él estaba muy feliz. Yo estaba curioso para saber qué pasó. ¿Habrá algún otro síntoma que vinieron después de eso? No sé por qué vino a mi práctica y le hablé de esto y me dijo que ahora tiene problemas de rodillas. Y dije, ok, ahí se fue. Les puedo dar numerosos ejemplos. Hacen una cirugía en la nariz, aún mientras estén en el hospital se marean. Ajá. Ahora su nariz está bien. Ya no tiene bloqueo, pero ahora llevan 2 años mareados. ¿Qué es mejor? O se quitan la rodilla, la cambian por otra cosa y ahora tienen asma mientras están en el hospital. Entonces, no podemos jugar con la naturaleza. No podemos. Solo jugamos contra nosotros mismos.
Si hacemos las cosas solo por hacerlas, porque creemos que va a funcionar, no somos muy listos. He aprendido que a la naturaleza hay que temerle. Hay que saber qué hacer con la naturaleza. Sí, el hecho de que vivamos en gracia es algo muy bueno. Si no viviéramos en gracia, hace mucho hubiéramos muerto. ¿Sí? Pero bajo gracia, Dios nos da la posibilidad de entender estos procesos. Pero si no nos basamos en leyes, solo estamos confundidos. Así que tomen este pensamiento hoy en la noche como uno de los pensamientos básicos. Porque veremos otra ley que es más básica que esta. Todas están en armonía. Verán que las leyes están gobernadas y tienen jerarquía. Hay leyes que gobiernan todo y otras que solo una parte. Pero la ley de causa y efecto, ¿qué gobierna? Todo. Entonces debe estar en el nivel fundamental de todas las leyes que hizo Dios. Pero hay otra que está conectada a esta, pero que es más básica. Y la ley de causa y efecto dice en todo sentido: donde está el efecto, no está la causa. Entendamos esto. Tenemos que el átomo tiene energía, pero la energía no viene del átomo. No es posible. La ciencia lo sabe. El científico que postuló esta ley lo dice. No importa cómo lo llamamos, la primera ley de termodinámica, como sea, como lo llamamos no es importante. Al final lo que sí es que debemos entenderla. Cuando tienen una herida, dirían, ¿tu piel está mala? No. Preguntan, ¿qué hirió la piel? ¿Dónde está el efecto? No está la causa. Si solo empleáramos esta ley simple a la medicina, ¿cuánto cambiaría? Les digo, cambiaría bastante. No nos enfocaríamos. Si una persona viene con un problema de rodilla, ¿veríamos la rodilla de primero? Veremos la rodilla, por supuesto, la cuidaríamos. Pero entonces me preguntaría, ¿la rodilla se está haciendo a sí misma enferma? Puede ser. Entonces hay que averiguar, ¿fue una lesión que tiene ahí? ¿Qué pasó? De ahí descubrirán que, no hubo lesión, pero nos hace falta el meñisco. ¿Cómo puede ser que haya desaparecido? ¿O está roto en pedazos? ¿Cómo pasó? Lo podemos quitar o hacerle algo y el síntoma se va. Pero debemos saber que el problema no está en la rodilla. Cuando tienen un problema en la rodilla. Cuando tienen un problema de corazón, el problema no está en el corazón. Es una ley muy simple, pero pueden ver ahora qué difícil es seguirla. ¿Cierto o no? Porque no estamos basados en nuestros pensamientos a ver la causa tras ello. Estamos dispuestos a basarnos en resultados. Queremos cuidar de la cosa. Y está bien, no tengo nada contra ello. Pero no es suficiente. Y no estamos siendo buenos doctores. Y lo compartiré al final. Pero yo nunca quise ser doctor. ¿Saben? Soy un doctor aquí porque el Señor tuvo que ayudarme a través de mi esposa, porque era un esposo obediente, a volverme doctor. Ella no quería ser la esposa de un pastor. Siempre quise ser pastor. Desde niño. Desde que supe, dije, voy a ser pastor. Es todo lo que quería en mi vida. Y vino mi esposa y dijo, no, pastor, usted debe ser doctor. Entonces obedecí. Entonces sé hoy que era Dios dirigiéndome, porque Él quería que yo. Verán, los pastores a veces están sobre un pie, porque solo tienen el enfoque teológico, pero no tienen el enfoque físico. Y si eres doctor y no tienes el enfoque teológico, también estás sobre un pie, porque andas saltando de aquí a allá y no sabes, no llegas más lejos. Pero si tienes
las leyes de lo físico y las leyes de lo espiritual y las combinas, porque vienen combinadas, entonces tienes 2 piernas. Y después puedes pararte. Entendiendo estas leyes simples de la naturaleza y de cómo funciona el cuerpo, puedo entender hoy el Evangelio, que es una cosa muy linda y no me confundo con ello. Ellen White dice en el libro El Camino a Cristo, revelación y naturaleza. O naturaleza y revelación son la expresión de Dios. Entonces debemos entender eso. Debemos aprender de los dos. Si solo eres un lector de Biblia, no la entenderás. Debes tener las leyes de la naturaleza para verlas y trabajar con ellas. Si no, solo se están confundiendo. Bueno, me volví doctor sin quererlo desde que era niño. Y soy un doctor hoy. ¿Pero qué soy más? Soy más un predicador. Porque el tema de la vida está en la mente, no en el cuerpo. Por ejemplo, no le estoy enseñando nada al cuerpo, ¿cierto? Le estoy enseñando algo a la mente. Pero no se puede entender el uno sin el otro, y no pueden funcionar uno sin el otro. Entonces no podemos separarlo. El sacerdote debe ser también un doctor. El teólogo debería ser médico, y el médico debe ser teólogo. Porque si no, no podemos entender las cosas y nos confundimos. Pero con 2 pies, con 2 cosas que son inmutables, la palabra de Dios y la ley de la naturaleza, tendremos unas herramientas que nos cuidarán la mente para que seamos enfocados, dirigidos y balanceados. Claro, no desde un principio, pero con el tiempo. Para mí, entender las leyes que gobiernan la naturaleza bajo las cuales vivimos, porque son una imagen de lo que Dios hizo, me hace ser más y más balanceado. Porque todos tenemos tendencias hacia los extremos. Pero si entienden las leyes, nos traen razón, conocimiento, sabiduría. Y cuando éramos, nos gustaba el versículo bíblico que dice, Salmo 119, 100. Dice, entiendo más que los ancianos porque guardo los mandamientos. ¿Qué nos hace sabios? El entendimiento de la ley. No puedo enfatizar esto más. Al entender la ley de la naturaleza, que no puede cambiar, no podremos ser engañados en estos días. Ni con nuestras enfermedades, ni con la manera como pensamos. Entonces, para todo debe haber una causa. Y ahora veo aquí que no encuentro una causa física para lo que tiene mi cuerpo. No encuentro una razón física para que la oreja le saliera la carne salvaje o algo así. No encuentro una causa física para las úlceras. Porque, ¿cómo puedo entenderlo? ¿Qué pasa? Pero si voy al historial, encuentro una causa espiritual. Y me pregunto, ¿cómo se relacionan los dos? Entonces debemos encontrar el eslabón entre el impacto espiritual en el ADN, en la célula. Debemos saber cómo funciona. ¿Creen que Dios hizo suficientes provisiones para que lo sepamos? ¿Creen eso? Debo decirles, el libro, el Ministerio de Curación, nos revela todo. Pero no lo va a revelar si solo lo leen. Y a mí nunca me lo hubiera revelado si no lo leyere en la mañana y después tuviera mis pacientes. Está en ambos, ¿lo ven? Si no tienen ambos y solo tienen la lectura y no tienen lo práctico, no lo pueden ver. O tal vez no puedan verlo. Pero tal vez porque aprendo lento
necesitaba lo practicó también. En la práctica vi lo del libro y lo de la vida real. Y podía comparar. Y saben, en el ministerio de curación descubrí por primera vez que el amor es la energía para un cuerpo. ¿Sabían qué está escrito ahí? En este libro dice que el amor es una energía vital para todo nuestro cuerpo. Le da poder al corazón, a los músculos, al cerebro. Amor, ¿cómo puede ser? Ella lo escribió y Dios hizo provisión para que lo sepamos. Pero si solo lo lees, no lo verás. ¿Creen que en la Biblia está escrito todo lo suficiente para tener una vida saludable? ¿Creen o no? Sí. Entonces, si en la Biblia debe estar todo lo que necesitamos hoy para vivir una vida saludable y ser una persona diferente. Porque Dios nos ha tratado por miles de años, 6,000 años, y nos lo pone todo ahí para nosotros. Pero es para quién? Para quien esté dispuesto a estudiarlo. Y estaba dispuesto a comparar no solo escritura contra escritura, sino cómo se revela en la vida física y en la naturaleza. Y teniendo ambos lados, somos muy balanceados y estamos seguros de lo que decimos y cómo tratamos a la gente. Vamos a estudiar. Esta fue una introducción muy larga, pero una introducción muy importante. Y debemos entender que veremos paso a paso dónde está el inicio de la humanidad. Me gusta que sé hoy dónde está el primer paso del pensamiento humano. ¿Dónde comienza? En ese punto, todo es correcto. Toda la cadena de acción es correcta. ¿Sí? ¿Qué viene de ahí? Claro, puede pasar que me atropellen o algo, pero no vamos a discutir eso. Queremos ver cómo funciona la cosa, cómo el amor impacta a la vida. Porque es la cosa más importante que vine a entender de la humanidad. ¿O acaso no es así en tu vida? ¿Alguien aquí diría algo diferente a que el amor es lo más importante? No. Buscamos el amor. El amor es. Si Dios nos creó, ¿no debería ser evidente que funcionamos con el amor? Si Dios es amor. ¿Tú trabajarías o harías que algo trabajara si fueras el poder del amor? Si tú eres lo que energiza todo, ¿crearías algo que funcione sin ti? No. Entonces Dios nos hizo para vivir a través de Él. Físicamente, no solo espiritualmente. En el nivel espiritual entendemos. En el nivel espiritual podemos decir que un mal comportamiento es un problema de herir a una persona. Pero si encontramos algo físico, no diríamos lo mismo. Pero cuando veamos la funcionalidad, comienza del mismo inicio. Entonces, entendiendo cómo el amor funciona con tu estómago o tu cerebro y transcurre todo tu cuerpo y se esparce a todo tu cuerpo, ese es nuestro tema. Porque esto es más. Ellen White dice que 9 de cada 10 enfermedades vienen de aquí. Es por eso que esto debe ser nuestro primer estudio. Esto debe ser nuestro enfoque. ¿Cómo es que el amor gobierna mi hígado? Y donde hay una falta de amor, el hígado sufre problemas. O el corazón tiene problemas. O la oreja tiene problemas. O cualquier cosa de nuestra vida física tiene problemas. Bueno, espero verlos de nuevo mañana a la noche y todas las demás para venir y ver que es simple. A veces demasiado simple para nosotros creer que tenga tal impacto, pero todos lo podemos probar con nosotros mismos. No necesitamos leer libros para ello. Podemos probar que es así o no. ¿Alguna pregunta? Porque siempre estoy abierto a que hagan preguntas. Entiendo que hoy no hay mucho que preguntar, espero, pero tendremos más preguntas en el camino.
Y espero que al final de la lección no tendremos más preguntas sobre cómo el amor funciona en el cuerpo. Espero que esa pregunta sea contestada y podamos empezar a practicarlo. Amén. Les deseo muy buena noche.